Hola, bienvenidos a un nuevo ciclo de investigación del Team Grifasi. En esta oportunidad con el ciclo 297, saludamos a Ana, nuestra Hola, soporte telepático en esta ocasión. ¿Cómo te sientes? muy bien, lista. Excelente. Recordamos que Ana no conoce nada del tema, ¿no? Para evitar al máximo cualquier contaminación en el campo energético. Entonces, Ana, por favor, cuando estés preparada, comenzamos con la inducción. Respira profundo, relaja el cuerpo, ubícate en una postura cómoda. Y en este punto estás completamente relajado. Uno. Estamos listos para empezar con el protocolo de esta investigación, protocolo 297. Ana, ¿cómo te sientes? Bien, AMI 3, conéctate a la vibración de la fuente universal y describe lo que percibes o visualizas. Uno, dos, tres. Ahora, visualizo el vacío, todo negro. ujú, ¿cómo percibes ese vacío? Activa todos tus sentidos energéticos. Explora ampliamente Oh, si no la hubiera fuente tiempo, universal. no hubiera espacio, no hay sonidos, solo hay una quietud y una paz. Ok, Es una sensación muy placentera. bien. Puedes percibir un símbolo, un sonido, un color o una forma que represente a la fuente universal. Sigo viendo negro, pero como si fueras atravesando como muchas luces muy rápido, pero al final sigue siendo todo negro y me llega la sensación de es como la expansión del infinito. Bien. ¿Cuál es la naturaleza de la fuente universal, tal como la percibes en este momento? ¿De qué naturaleza es? Loco. Si hubiera mucha expansión, pero me resumba mucho como la palabra conocimiento, ¿Algo más? como comprensión, entendimiento, porque sí es como si no hubiera sabiduría, si no hay comprensión y entendimiento.
Eso, mucha comprensión y entendimiento en gran escala. Bien. ¿La fuente universal es influenciable o es inmutable? Me viene el solo es, así sin más, solo es. Cuando digo la palabra influenciable, ¿cómo reacciona la información en el campo energético? Como si estuviera completamente recta y lineal, formal, y no le altera nada. Por eso a eso me refería con que solo es como una energía muy, muy firme, muy clara, muy, Definida. sí, Y cuando digo la palabra inmutable, ¿cómo resuena? de la misma manera como si no la alterara nada externo. Ujú. Ok, seguimos avanzando con la siguiente pregunta. ¿La fuente tiene un origen? Dime todo lo que captes al respecto. Ahora, Veo como si fuera como una burbuja, pero no es redonda, no tiene una forma definida y es muy pequeña, cuando dices una pero como, burbuja, perdón, sigue, ajá, sigue, sigue, sigue. sí, es como una sustancia como líquida, pero no es redonda, es como si no tuviera forma, como si fuera una mancha de pintura en 3D, así, y así se mueve. Y esa, como si fuera una partícula en medio como del espacio. Y, y esa partícula es como si mucho tiempo hubiera estado dormida, me da la sensación. Y llegó un momento en el que, como si hubiera despertado y hubiera querido comunicar o expresar todo el conocimiento que había obtenido como a través de ese sueño. Y es como la necesidad tan grande de compartir como lo vivido que hizo que ella fuera haciendo, ok, ok. Es como si fuera una célula muy pequeña al inicio, pero como pasaba el tiempo, ella iba creciendo e iba madurando a través de sabiduría y conocimientos que iba teniendo. Y a través del tiempo ella iba creciendo, creciendo, creciendo y haciéndose más y más grande. Entonces, al principio eso me viene mucho como si hubiera sido un embrión que fue desarrollándose y a medida que va pasando el tiempo va evolucionando. Y la manera en la que crece es esta, ella se crece como infinitamente. Y la manera en la que crece es a través de conocimientos, de experiencias,
pero desde un lugar muy neutro, porque no siento que haya, como en nuestro caso, emociones de melancolía o tristeza, simplemente es como el entendimiento de un todo, sin emocionalidad, simplemente es eso, como la comprensión del todo. ¿Algo más? Sí, me viene que en algún momento como de esa madurez de esa célula, como que se fueron creando diferentes mundos o planetas. Al inicio no los veía, pero ya hasta que este ser alcanzó como un nivel de madurez, fue que pudo crear estos como mundos o universos, pero lo hacía de la misma manera como para compartir, como para que se pudiera experimentar todo el conocimiento o toda la información que tenía la fuente. Sí, es como que nosotros también tenemos que llegar a un nivel de evolución parecida a la que tiene, donde nuestras emociones y sentimientos ya no delimitan nuestras acciones, sino que es un conocimiento más allá, como el entender que todo forma parte del todo, que todo está conectado. Y a la vez lo que siento es, cuando te voy explicando esto, es como si fuera una red muy grande donde todos se conectaran y siento el pulso de toda esta red. Pasamos a la siguiente pregunta. También me viene como si fueran células independientes. Por ejemplo, cada planeta fuera una célula, donde esa célula tuviera su propio pulso, pero a la vez forma parte de otros mundos, planetas, células. Y todos se conectan y se entrelazan, pero sigue siendo el mismo pulso. Es un pulso como de seres independientes, pero en un mismo pulso donde todos trabajan como en conjunto. Y a su vez se sigue expandiendo y expandiendo y expandiendo, pero bajo ese mismo ritmo, bajo ese mismo latido, bajo ese mismo pulso. Y cuando estas células, por llamarlas, se conectan o son conscientes de que se conectan con otras células, como que esa red por la que se conectan, son conscientes de eso, crean una nueva célula. Esa es la manera en la que se va creando. Entre más nivel de conciencia haya, es la manera en la que va creciendo esta red. Qué interesante. Pasamos a la siguiente pregunta. Ujú. Vale. ¿La fuente universal manifiesta una intencionalidad o un propósito reconocible? ¿Qué percibes?
Sí, como si fuera eso, el entendimiento, la comprensión. Es a nivel de sensaciones, es como una sensación de plenitud, de equilibrio, de, de entender que puede haber tormentas alrededor tuyo, pero tú estás ahí, firme, nada te inmuta, nada te mueve. Es como si en algún momento te pudieras volver observador. No sé si me explico con eso. Sí. ¿Algo más o pasamos a la siguiente pregunta? Solo es eso, a mayor nivel de infinito, por así decirlo, a medida que va creciendo como esa célula, es mayor el nivel de conciencia, pero también es el mayor nivel de reto. Entonces, siguen siendo retos, pero en diferente escala. Pero al final de cuentas, el objetivo es el mismo, el mantener el centro, el mantener el equilibrio, la comprensión de cómo todo se mueve, cómo todo se da y cómo es. Y como esto que te he comentado es como hablando de gran escala, como hablando de planetas y así, pero también es lo mismo a nivel individual por cada persona. Ahora es como si cada persona fuera una célula y esa célula se pudiera conectar como con más células y cómo a través de sus deseos y sus decisiones van creciendo como nuevas, como moléculas. No sé. Entonces, por eso es que crece exponencialmente, se vuelve infinitamente más grande a nivel micro y a nivel macro. Ujú. Sí. Pasamos a la siguiente pregunta. Fuente universal y partes subliminales. ¿Existe una relación entre ambas? ¿Qué percibes? Fuente universal y Y parte parte subliminal. subliminal. Sí, es como si la fuente universal fuera el mar y la parte subliminal fuera una gotita del mar. ¿Algo más? Es como todo a la vez y una parte a la vez. Sí, creo que ese ejemplo lo deja muy claro. Vale. La siguiente pregunta nos dice, ¿las partes subliminales de quienes están encarnados derivan de la fuente? ¿Qué captas? Es exactamente lo que comentamos con el ejemplo del mar y el agua. Se puede decir que sí entonces, ¿no?
Sí, sí, se podría decir que es exactamente lo mismo, pero hay algo en nuestro entendimiento que no lo deja ver. Pensamos que por la cantidad no podemos hacer o tener lo mismo, pero si lo vemos en el fondo, estamos compuestos de lo mismo, pero no somos capaces de entender cómo una gota puede hacer lo mismo que un, pero químicamente es lo mismo. Pasamos a la siguiente pregunta. Las partes subliminales eh, ah, de quienes están encarnados están conectadas con la fuente. Sí, sí, porque justo es como lo acabo de mencionar. Al final de cuentas está hecho de lo mismo. Y al ser lo mismo, no hay manera que no estén como relacionados o enlazados. Es decir, que estamos conectados permanentemente. Así es. No hay manera que no sea así. Vale. ¿Algo más o pasamos a la siguiente pregunta? Es como, sí, como si el ejemplo más práctico fuera ese. Estamos compuestos de lo mismo. Entonces, al estar compuestos de lo mismo, nuestro nivel de frecuencia y vibración es la misma. Entonces, no hay manera que no podemos estar vibrando en eso. Siempre vamos a tener esa unión o ese enlace. Aunque volvemos a lo mismo, muchas veces nosotros podemos pensar lo contrario. Cuando nosotros metemos otros pensamientos, otras cosas, lo único que hay es interferencia. Pero esa interferencia es interferencia. No significa que el canal o la conexión no esté ahí. Simplemente cuesta un poco más de trabajo el verla, el escucharla. Siempre está ahí. Pasamos a la siguiente pregunta. Para quienes están encarnados, ¿la experiencia de la separación es una condición real o aparente respecto a la fuente universal? Es una de las tantas interferencias que hay. La conexión es única. La conexión siempre va a estar ahí. Todo lo demás es interferencia. Emociones, sentimientos, culpas, muerte, vida. Solo es eso, interferencia. No hay manera de que una gota de agua deje de ser agua. ¿Algo más? En este punto hemos concluido la parte fija del protocolo y ahora vamos a empezar con la parte exploratoria libre. Ana, volviendo al inicio que decías que se te presentaba como una burbuja. Esa burbuja, vamos ahí a esa parte de la investigación y te voy a pedir que identifiques si esa burbuja tiene una conciencia. No es que tenga una conciencia, es la conciencia misma.
Ujú. ¿Y tú crees que podamos comunicarnos con esa conciencia de la fuente universal? Voy a contar de 1 a 3 y conectamos con la fuente universal. 1, 2, 3. Conciencia universal, ¿puedes conversar con nosotros en esta investigación? No soy conciencia universal, solo soy consciente. ¿Nos reconoces a Ana y a mí como parte de tu conciencia? ¿De qué manera podrías permitirnos comprender la relación que tenemos los humanos contigo? La relación que tiene un padre con sus hijos va más allá del entendimiento. Eso solo se siente, solo se sabe. En un cuerpo, una mano, una pierna, un dedo, pertenecen a ti y lo sabes. No te cuestionas si esa mano es tuya, si ese dedo es tuyo, si lo estás moviendo. Simplemente es, simplemente se sabe, se siente y ya está ahí. Todas las creaciones pertenecen al creador, pertenecen al soñador. Solo es así. Perdón, no te escuché. ¿Podrías hablar un poco más fuerte? Todas las creaciones pertenecen a su creador y es como si su huella digital estuviera en ellos. No hay manera de que no reconozcas tu propio arte. No hay manera de que no reconozcas tu propia energía, tu propio corazón. Es tu huella, huella digital. De la misma manera, ustedes no tienen que creer, no tienen que comprender. Lo primero que tienen que hacer es sentir, sentir y sentir. Es tratar de eliminar todas esas interferencias que hay en ustedes. Entonces, la manera de a, a sentir, a tener esa conexión, no es buscando la conexión, es simple y sencillamente eliminándolas
interferencia. ¿Y las interferencias también son parte de tu creación? También todo es parte de todo. Todo es necesario para que las cosas funcionen. Pero las interferencias no son más fuertes que ustedes. Solo están ahí para que ustedes puedan valorar un poco más cuando ya no estén. Si todo el tiempo han escuchado ruido, en el momento en que se queden en silencio, va a ser un momento valioso para ustedes, porque solamente así comprenden lo que es el silencio a través del ruido. Si no existiera el ruido, no podrían entender lo que es el silencio. ¿Con qué parte del ser humano estás vinculado, conectado permanentemente? La esencia, la frecuencia. Tú eres responsable de la creación de la fisicalidad del cuerpo humano. Se podría decir que sí y no. Recuerda que lo que hemos platicado o lo que vieron aquí fue que cada decisión crea como una molécula nueva. Cuando muchos seres se unen con un objetivo en común, ese objetivo se crea. Es como si ya todos ustedes tuvieran, no es como, ya tienen vida propia, ya tienen conciencia propia y su conciencia crea nuevos mundos, nuevos reinos. Yo de alguna manera soy responsable, sí, porque tal vez se podría decir que yo los creé, pero ustedes mismos crean sus nuevos mundos, sus nuevas realidades. Entonces, se podría decir que sí, puesto que tienen mi firma, pero no son directamente mías. Es decir, que tú permites la suplantación, esos seres, entidades, interferencias que se presentan como creadores, como dioses, como, como si la humanidad les perteneciera de alguna manera. No es que permita, yo respeto las creaciones. Si un grupo de personas o un grupo de seres quiere crear algo, lo crea. No intervienes en el equilibrio. Tiene que haber un entendimiento desde lo profundo. Así es como las cosas tienen que ser, porque va a llegar un momento en el que entienden que no hay malo, no hay bueno, simple y sencillamente es. Al yo interferir
¿Bajo qué criterio lo tendría que hacer? Si para algunas creaciones su creación es algo bueno, para otras creaciones esa creación fue algo malo. ¿A quién le doy la razón si los dos están haciendo su creación? Los dos tienen su razón. Yo no tengo por qué ponerme del lado de nadie. Cuando me dices de que estamos vinculados, el mar, la gota de agua, que somos uno solo, que fluimos, ¿me quieres decir de qué manera percibes el sufrimiento y el dolor de una persona, de un ser humano? La felicidad, la tristeza, la alegría, todas son emociones. Para mí ninguna es más válida o menos válida que la otra. ¿Por qué debo de darle más importancia a algo que a otra cosa? Todo tiene el mismo valor y la misma importancia. Va a llegar un momento en el que ustedes van a entender que todo es experiencia. Por muy dolorosa o muy feliz que sea, llegará un momento en el que solo es. Ninguna es más importante o menos importante que la otra. Todo, absolutamente todo, merece respeto, merece amor, merece comprensión y entendimiento. Todo. Porque tiene que ser más valioso el amarillo que el azul, si las dos son creaciones. De mis ojos, todo tiene el mismo valor, todo es único y maravilloso. Y vuelvo a comentar, el respetar la creación o las creaciones de cada uno de mis creaciones, eso es lo principal. ¿De qué manera influyes o intervienes? ¿Tienes algo que ver con la creación de la experiencia humana de cada vida? Si nos vamos al origen, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, tiene relación directa con los que tú haces con tus acciones. ¿Podrías decir que él es culpable de lo que tú hagas? Quizás pueda haber una influencia, una resonancia que que me lleven a tales cosas, ¿no? ¿Sí o no? Pero al final de cuentas son tus decisiones y tus acciones las que cuentan. De la misma manera, yo al inicio solo quería expresar todo lo que yo iba aprendiendo, lo que iba entendiendo. Fue como haber estado en un sueño donde aprendí cosas, tuve experiencias. Y fue como si en un momento quisiera despertar y contarle a algo, a alguien, el poder expresar todo lo que yo había aprendido, todo lo que yo había entendido.
Y ese momento de querer compartir fue el momento en que se empezó a desarrollar todo. Pero cada cosa que yo desarrollaba por sí misma tenía su propia conciencia y ella iba desarrollando más cosas. Podría decir, y te lo repito, que a lo mejor sí, yo soy culpable, que fui el creador al inicio de todo, pero ya cada quien es el responsable de sus creaciones. Yo no castigo, yo no premio, yo solamente veo y disfruto tus creaciones. Si hay algo que no te gusta, lo puedes cambiar de una manera muy fácil, pero todo está en tu poder, todo está en tu decisión. Recuerda que así como yo soy creador, tú también lo eres y que puedes crear y cambiar las cosas muy fácilmente. Cuando me dices que hay un pulso, le mostrabas a Ana que hay un pulso rítmico, una frecuencia que conecta toda tu creación, todo tu ser. ¿De qué manera nosotros conectamos con ese pulso? ¿O hay bloqueos o es permanente ese pulso en cada uno de los seres vivos? Ese pulso es un pulso permanente, ¿Ininterrumpido? no, es como el latido de su corazón. E incluso ustedes pueden llegar a escuchar si callan sus oídos físicos y ponen todos sus sentidos, pueden acceder a él a través de su corazón. Se van a dar cuenta cómo llega un momento en que su corazón mismo se sincroniza con el corazón o el latido del universo. Y ahí, en ese pequeño instante, es cuando se conectan y sienten el amor. Ustedes son capaces de hacerlo, son capaces de escucharlo, de sentir, de vibrar. ¿Me puedes decir si identificas o reconoces al ser que se presenta como el más antiguo? Yo soy el más antiguo. ¿Lo reconoces? ¿O eres tú mismo? Recuerda que cada creación tiene su conciencia propia. Más antiguo puede ser una de las primeras divisiones que tuve. Y se podría decir que tiene razón, que es el más antiguo, porque fue la primera división, por así decirlo. ¿Qué posibilidades tenemos nosotros desde donde estamos
en este nivel de evolución de conciencia, en este nivel de evolución de la humanidad, de conectar con tus orígenes creativos, No son mis orígenes, son nuestros orígenes. nuestros orígenes. Recuerda que todo es de todo. La manera más fácil es conectarse al pulso de todo. Es como si te pudieras conectar a la red. Tienen acceso a todo. Y qué mejor forma de hacerlo que a través de su latido, de su corazón. Cada uno de ustedes tiene un propio latido con diferentes matices. Y a través de esos matices, la experiencia que traen a su mundo cambia. Todos pueden conectar a la red de la misma manera, sí, todos. Pero la manera en la que lo representen, la manera en la que bajen la información, depende de cada uno de ustedes. Depende de los matices que tengan. La información podrá ser la misma, pero puede ser representada de diferentes maneras. Cada uno, debo entender de que cada uno tiene dentro de sí la sabiduría para encontrar esa conexión. Cada uno tiene la sabiduría, claro, cada uno tiene esa conexión, pero el cómo representan la información de esa conexión es de maneras diferentes. A lo mejor a alguien cuando tu latido se conecta con el latido del universo, le pueden dar ganas de bailar. Alguien a lo mejor lo va a expresar a través de la música, del canto, de la pintura, de la danza, del piano. La conexión está ahí, pero el cómo la manifiesta cada persona ya depende de las características que tenga de su experiencia, porque recuerda que todos y cada uno de ustedes son el fruto de sus experiencias, sus decisiones. Te puedo pedir, ya que estamos vinculados, te puedo pedir que en este momento nos des un toque a las personas que así lo deseamos, que están a través de este video, a través de esta investigación, a través de este contacto. Un toque. Interesante la manera en la que lo dices. Mi conexión está abierta todo el tiempo. En el momento en que tú quieras sentir ese toque, simplemente abre tu corazón y siéntelo, que Él ha estado ahí todo el tiempo. Yo no tengo que lanzar nada, no tengo que hacer nada porque todo el tiempo ha estado ahí. Ustedes son los que se han cerrado, pero en el momento en que pongan toda su atención y su intención en eso, lo pueden sentir. Solo pongan toda su atención, toda su intención en ese latido único que tienen cada uno de ustedes y lo van a percibir. La manera en que lo va a percibir cada uno es diferente. Podrá ser una caricia dulce, un sonido, un eco e incluso un estremecimiento, pero eso depende de ustedes. Lo importante aquí es que sepan que yo siempre he estado con todos. No hay manera de que eso no sea así, puesto que todos tenemos la misma. Si lo quieres sentir,
Si lo quieren sentir, solo decídanlo. Tómense un segundo, dos, tómense un momento y permítanse sentirlo y no lo cuestionen, porque cuando ustedes cuestionan cómo tienen que ser las cosas es cuando no pasan. Tu mente te podrá decir que se tiene que sentir de esta manera o de la otra, y ahí es cuando llegan las interferencias. Simplemente hazlo como observador, viendo, sintiendo todo tu cuerpo y deja que la magia, que la frecuencia haga todo. Se darán cuenta que siempre he formado parte de ustedes y siempre estoy ahí. No tienen que buscar afuera, siempre he estado adentro, formo parte de ustedes. ¿Algo más que nos puedas transmitir? Siempre estoy ahí para responder sus preguntas. Siempre estoy dentro de ustedes y formo parte de ustedes. No busquen afuera absolutamente nada. Solo escuchen, escuchen, escuchen. Escuchen su corazón y en el ritmo, la frecuencia. Es como si tuvieran el canal directo conmigo. Esto siempre ha estado ahí. Bueno, muchas gracias por esta conexión, por el mensaje recibido. Y ahora te voy a pedir que me dejes con Ana. Ana, desconecta, desconecta, Ana. ¿Cómo te sientes? Bien, ¿Alguna bien. información que hayas percibido, algo más de Sentía tan, pero tan fuerte mi latido, como un ritmo, y con cada ritmo, como una explosión, como una conexión con el todo? Ay, no sé, no sé ni cómo describirlo. cómo te sientes en tu campo emocional? ¿Sientes que ha habido alguna resonancia en tu cuerpo, en tu aura, en alguna de las capas de tu ser? Siento como si estuviera en equilibrio, ¿sabes? Así como una firmeza, una fortaleza, no sé, es eso, es como, y una completud al mismo tiempo, es una sensación muy rara. Pero sí, o sea, no me siento alegre, no me siento triste, me siento en equilibrio, es una sensación bien, Plena. en paz, ujú, y como muy arraigada al piso, como si pudiera venir una tormenta y tú estés completamente firme y enraizada y es como, es aire, es agua, todo está bien, sí. Qué maravilloso. ¿Cómo percibiste cuando le pedí que nos dé un toque? Eh, Fíjate que curiosamente ¿Sentiste que se movió algo? ¿Hubo algún cambio?
Es que como con él, más allá de lo mental, es como muy energético y muy físico, ¿sabes? Y fue como como, como si ese palpitar así fuera un impulso así como si por un momento en palabras hubiera habido como una emoción, como que si hubiera aumentado un poquito el voltaje. No sé si me explico, como si le hubiera dado gusto, alegría, no sé ni cómo decirlo. Perfectamente, Ana, porque yo lo sentí y me conmoví. Ujú. Pero bueno, aquí estamos en una investigación y tratamos de estar lo más neutral posible, pero sí, se sintió. ¿Algo más que quieras aportar para concluir con esta investigación? Sí, la verdad es que no tengo como palabras para explicar todo lo que sentí, pero si pudieran tomarse las personas que estén viendo este video un instante, unos minutos, para ir muy, 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 muy adentro y escuchar su propio corazón con todos los sentidos, así como él dijo, o sea, verlo desde el observador, ver qué pasa, qué escucho, qué siento, qué se me mueve, ¿no? Porque no es otra cosa más que ir adentro de ti bien profundo y dejar como esas interferencias por fuera. Vale, Solo eso. qué lindo, Anita. Entonces, ¿estás lista para regresar a este Mm, presente? mm. Ay, yo quisiera quedarme aquí. Ha sido una experiencia maravillosa, pero vamos a regresar con esta energía, con esta intensidad a una nueva realidad, a a una vida plena en entendimiento y con todas tus capacidades. Ana, prepárate para regresar a este presente, a tu fisicalidad, a tu experiencia. Te voy a contar de 5 a uno. Creo, perdóname que te Sí, interrumpa, sí, no, no, creo que también es importante mencionar que cuando pediste que si pudiéramos hablar con él, sí. yo me veía tan microscópica y él le daba una sensación de algo tan inmenso que yo me sentía así una pulguita, una pulguita, una pulguita. Pero lo maravilloso es que jamás su energía es de superioridad, ¿sabes? Te Oh, hace sentir como de igual a igual. No sé si me explico con eso. totalmente. Es como Es algo bien bonito. Sí, algo nada más. más. No, ahora sí ya. Bien, Ana, prepárate para regresar. Equilibra tu cuerpo, todos tus sistemas. Te cuento de 5 a uno. Inhala y vas regresando a tu fisicalidad. 5. Te llenas de vitalidad, de energía. 4. Siente tu fisicalidad, la tonicidad muscular de tu cuerpo. 3. Equilibra todos tus sistemas psicobiológicos. 2. Activa tu campo mental a su estado más perfecto, equilibrado y en sintonía con todos tus cuerpos. Activa tu parte emocional, equilibra todos tus cuerpos, todos tus sentidos físicos en su estado más óptimo. 1. Cuando estés lista, abres los ojos.
Bienvenida. Qué viajecito, Ana. Qué linda Ay, experiencia. sí, Ha sí, sido sí, un sí. protocolo muy inspirador, motivador. Me ha costado contener las lágrimas, la verdad, porque yo no Ujú. desconecté de mi campo emocional Okay, y de alguna manera estaba conectada contigo, con lo que estabas transmitiendo, ¿no? Ha sido muy intenso para mí. Yo no sé qué nos digan los que están viendo esta investigación. Por favor, compártanos su sentir, su comentario, las preguntas que ustedes hubieran hecho. Si fueran sponsor, estarían aquí con nosotros viviendo en vivo esta experiencia sí. con sus preguntas, también con sus inquietudes. De repente ustedes pedían el toque. Pero Sí, bueno, queda abierta la posibilidad para que se unan a estas investigativas como sponsor o como audiencia, con sus comentarios, compartan el video si les ha parecido interesante y bueno, aquí nos despedimos hasta una nueva experiencia con el próximo protocolo. Un así es. gusto, saludo a todos, Gracias. bye. Bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué?
Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones.
I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu.
Y entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención Dziękujemy za Waszą uwagę. y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.